Nos toca el capítulo 4, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar los límites de Atterberg o de existencia. Bueno, acá vamos a hablar de forma empírica, los valores de la plasticidad. Primeramente, podemos indicar, de acuerdo a este esquema, el suelo puede estar en diferentes estados. Es decir, si tengo un suelo completamente saturado, va a estar el suelo en un estado líquido viscoso. Pero si le va a pasar entonces el paso del estado hacia el límite líquido. Plástico. Luego sigo quitando humedad del estado semisólido, va a pasar al estado sólido. Contracción. Entonces el límite de contracción podemos definir de la siguiente forma. Es la cantidad de humedad con el cual el suelo deja de contraerse. O sea, ¿qué quiere decir? Que el suelo tiene un cierto porcentaje de humedad, pero no se contrae más. Eso lo vemos en este esquema, fíjense, en esta figura. La humedad, aquí tenemos límite líquido y límite plástico. Entonces, si yo tengo una humedad X aquí en este punto, va a ir disminuyendo el P hasta donde encuentre el límite de contracción. Aquí yo tengo una cierta cantidad de agua aún, aquí en esta parte. Pero sin embargo, ¿no es cierto? El volumen ya no varía, fíjense. Aquí tengo un volumen, ya no está variando aquí. Volumen, pero cuando llego al límite de contracción, el volumen ya no cambia. Pero eso no quiere decir que el suelo está completamente un contenido de humedad. A esa humedad que aún contiene y se llama límite de contracción. Bien, entonces, estos valores, bueno, que primero ya hablamos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Por qué se daba la plasticidad de un suelo? Dijimos de que la plasticidad de un suelo ocurre en suelos finos, donde existen diferentes tipos de agua que habíamos hablado, agua higroscópica, agua de absorción o agua adherida. Hablamos también agua libre y agua de constitución. Entonces, lo que interesa en nuestro caso, para que haya plasticidad, necesariamente tiene que haber la atracción molecular entre las cargas eléctricas de las cargas positivas con las cargas negativas que tiene el agua con el sólido. Y por tanto, el agua se adhiere a las partículas sólidas debido a la atracción molecular que tiene. Como he dicho ya también en la anterior clase, que ambos, tanto el agua como el suelo, son dipolos, tienen carga positiva y carga negativa. Entonces, pero sin embargo, por la disposición que se coloca la placa de arcilla, está siempre en sentido contrario a las cargas eléctricas del agua. Entonces, por eso se atraen. De diferentes signos se atraen y si son de igual signo, lógicamente se repelen, pero en este caso es la disposición de las partículas de la placa de arcilla siempre está casi en sentido opuesto a la partícula de agua, por eso hay esa atracción. Esa atracción justamente del molecular, por eso hay que diferenciar. Una cosa, hablar de agua higroscópica que está internamente dentro de la misma partícula desde el momento de la formación del suelo, eso es higro, adentro. En cambio es agua de absorción o agua de adherencia. Es el agua que se pega a la partícula sólida alrededor de la partícula, eso es lo que da la plasticidad. Si no hubiera agua de absorción, entonces no hubiera plasticidad. Entonces, cuanto más alto sea, cuanto más fino el suelo, esta atracción es mayor. Y por consiguiente, el suelo es más plástico. Tiene cohesión. Y justamente los ensayos de límites de Atterberg o del límite de consistencia es una forma de medir
la plasticidad que tienen los suelos. Es un método empírico donde este señor que se apellidaba Atterberg inventó estos límites netamente empíricos y ha hecho también algunos equipos que llaman el equipo de Casagrandes, que vamos a ver, que no hay cual se puede determinar la plasticidad del suelo. Aquí hablamos de consistencia, fíjense. ¿Qué es consistencia? La consistencia en realidad es la fuerza, si quiero desintegrar o separar una partícula, hay una fuerza de atracción molecular debido a la cohesión del suelo que evita que se deforme o destruya su estructura. Esa es consistencia. Entonces, lógicamente, en función de la consistencia, también el suelo va a variar su plasticidad. Si es de alta consistencia, ¿verdad? Tendremos que el suelo tendrá mayor atracción. Entonces, la forma de medir es justamente con los límites de Atterberg. Son ensayos netamente empíricos. Pero este ensayo es muy importante en la mecánica de suelos porque nos va a dar parámetros para determinar si ese suelo es consolidado, cuánto señal, etc. Son empíricos, pero tienen mucha utilidad en la mecánica de suelos. Bueno, entonces como ya vimos acá, ¿no es cierto?, la gráfica del límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Esta zona de acá, donde está el límite líquido y límite plástico, se llama el campo plástico. Y justamente los valores que vamos a calcular así, la diferencia de esta humedad menos esta humedad, porque son humedades esto, nos va a dar el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico. Entonces, de acuerdo a este esquema, y teóricamente, jamás debería ser el índice plástico negativo. Tal vez próximo a 0, pero no puede ser negativo. Entonces, si está negativo, hay error de ensayo, no puede venir negativo. Nunca el límite líquido va a ser mayor que el límite plástico. Entonces, por tanto, índice plástico no puede ser negativo. Bueno, ya definimos el dato que era el límite líquido, pues si quieren lo leemos. El límite líquido es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo se comporta como límite entre estados de consistencia líquida y plástico. Límite plástico es el contenido de humedad que tiene un suelo en el momento de pasar del estado plástico al estado semisólido. El límite de contracción es el contenido de humedad con el cual cesa su contracción de su masa, o sea, ya no hay cambio de volumen, aun cuando continúe su evaporación. Lógicamente, como este suelo tiene una cierta humedad, si le seguimos exponiendo, ¿no es cierto?, a la temperatura o al viento, entonces lógicamente que el suelo va a ir evaporándose. Pero sin embargo ya no va a cambiar de volumen, no hay cambio volumétrico. Bueno, tenemos también otros límites, que es el límite de cohesión, que esa continuidad en el cual los terrones del suelo son capaces de pegarse unos a otros. Eso generalmente, este ensayo no lo usamos casi en ingeniería civil, pero más es metido a la parte de agronomía. Si, tal vez cuando hagamos trabajos, por ejemplo, de escarificación o trabajos de romplado para poder, con discos para poder desmenuzar el suelo, entonces sí necesitamos que los terrones no se pueden pegar entre otros. Eso no puede determinar con qué humedad se van a dejar de que ocurra esto, de que los terrones se peguen unos con otros. Eso es lo que determina el límite de cohesión. Y el límite de pegajosidad es un límite, ¿no es cierto?, con el cual determinamos si la humedad con la cual está el suelo puede pegarse, ¿no es cierto?, a las herramientas, en este caso a las superficies metálicas, como en la cuchilla, por ejemplo, de un arado o de un ramplado. Entonces, con eso podemos determinar si la humedad que tiene ese suelo está dentro de ese valor con el cual el suelo se va a pegar a la herramienta cuando se trabaje. Pero esto, como repito, ¿no es cierto?, es muy aplicado en la parte de agronomía, los límites. Por eso en mecánica de suelos aplicado en ingeniería civil
no hacemos ensayos, pero se podría hacer. Pero sí es que nos da los dos valores justamente para que uno, que los tesoros no se peguen entre ellas, y el otro, que el suelo no se pegue en las cuchillas o en la parte metálica que utilizamos como herramienta para eso. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo se determina el límite ético y el límite líquido. Primeramente vamos a introducir lo siguiente, un criterio que hay que tener. Lo siguiente, los suelos pueden ser expansivos. ¿Expansivo qué significa? Si yo tengo un suelo con baja humedad y le incremento humedad, ese suelo puede cambiar de volumen, incrementar el volumen. Entonces, muchas veces al incrementar el volumen reciben altas presiones de hinchamiento. Entonces, se puede medir el hinchamiento a una cierta presión. Eso se hace mediante el método Lambert. En suelo 2 vamos a tratar de ver este aspecto. Bueno, entonces, es importante justamente para determinar si realmente es expansivo, ya su consistencia adecuada, si es el límite líquido es el verdadero valor o el límite plástico es el verdadero valor, es importante la toma de muestras y previo a los ensayos en la temperatura de secado. Los suelos pueden tener también un contenido de materia orgánica o suelos totalmente inorgánicos. Entonces, hay que ver eso, ¿no es cierto? Porque normalmente los suelos que tienen algo de materia orgánica, a veces pueden cambiar bruscamente su volumen. Entonces hay que tener un ensayo, o sea, tener cuidado al secar. También pueden ser con origen caliza, con contenido de cales. Entonces también la temperatura de secado hay que tener en especial, no sobrepasar a una temperatura mayor a 60 grados. Tiene que tener un rango entre 60 o 50 grados de temperatura de secado previo ensayo de estos suelos. Muchas veces cuando se utiliza una temperatura muy alta de secado antes de los ensayos, podemos cometer un error, porque las propiedades con una cierta temperatura, lógicamente cambian sus propiedades, ya no es la misma. Especialmente en suelos expansivos, cuando yo someto a una temperatura de secado a 100 grados centígrados de temperatura, le voy a cambiar sus propiedades. Entonces, cuando yo haga ensayo, yo estoy trabajando en un suelo ya alterado, que no me está indicando la realidad del suelo. Por eso es importante la temperatura de secado previo al ensayo. Para el reconocimiento de estos suelos, para poder determinar si es expansivo, o si es orgánico, no orgánico, o si es caliza, etc., hay que hacer un previo ensayo. Generalmente, la coloración de un suelo le va a dar el contenido químico que tiene el arcilla. Puede tener, por ejemplo, magnesio, puede tener caliza. Por ejemplo, los suelos que tienen caliza son bastante deformables. Ahora, también es frecuente decir, uno ve un color medio gris o color negruzco, todo el mundo dice con contenido de materia orgánica. No siempre. Porque en contenido de materia orgánica hay que hacer un ensayo muy aparte y hay que tener mucho cuidado en las estructuras, porque es bastante deformable. Pero a veces el color puede ser por mezcla de algunas composiciones químicas que tienen las rocas, entonces lógicamente va a cambiar el color. Pero eso no quiere decir que es orgánico, porque sea negruzco, porque sea color café. Entonces, por eso es importante identificar. Y para identificar podemos valernos de los siguientes métodos. Lo primero que es, en un suelo húmedo, olerlo. Si tiene un olor nauseabundo, un olor medio pescado, entonces quiere decir que tiene algo de materia orgánica o está en descomposición. Ahora, se toma esa muestra, se le puede vertir unas gotas de ácido nítrico y si hay efervescencia, significa de que eso tiene caliza o tiene materia orgánica. Si la gota de ácido nítrico no le hace nada, no hay efervescencia, quiere decir que es material inorgánico.
En ese caso, si en orgánico, entonces la temperatura de secado, puedo utilizar temperatura de 100 o 105 grados centígrados de temperatura hasta secar la muestra. Ahora, si me efervece el suelo, entonces mi temperatura de secado en lo posible lo hago al sol, al aire libre, o someto al horno, pero a una temperatura menor a 60 grados, mejor si es 50, hasta que esté completamente seco. Así no altero su plasticidad del suelo. Eso es lo que hay que tener cuidado cuando se hacen límites. Especialmente cuando hay sospechas de que haya, por ejemplo, suelos medio blanquecinos o suelos color café oscuro o grises. Entonces, hay que sospechar de algo, hay que verificar. De repente tiene caliza o como puede tener materia orgánica. Entonces ya el ensayo hay que tener cuidado. En ese caso, necesariamente tenemos que hacer límite de contracción y algunos ensayos de expansividad. Ya de repente, si ese suelo determinado que es expansivo, vamos a tener que de repente hacer un ensayo de Lambert, que determinamos, ¿no es cierto?, la presión de hinchamiento. En algunos casos, cuando son suelos expansivos, se someten a cargas grandes para que la presión de hinchamiento no sea grande, para que el suelo no se deforme. Se puede hinchar, se puede cambiar un volumen. Finalmente, los suelos expansivos producen eso. Hay grandes presiones que pueden levantar estructuras pesadas. En caminos producen ondulaciones, porque al perder el volumen debido a la pérdida de agua ya no baja a la misma altura que estaba inicialmente. Entonces deja un valor remanente en el cual existe la una ondulación en las carreteras. Eso no solamente en carreteras, también en parqueos, en pisos, donde después de un tiempo van a ver que la baldosa, ¿no es cierto?, o el piso que esté medio levantado o hundido, es un problema netamente debido a la plasticidad del suelo. Bien, entonces, una vez determinados esos valores, tomamos una muestra, vamos a valor. Con un martillo, un combo, porque las arcillas se vuelven tesones duros. Mucha gente empieza a poner una plancha metálica y un combo empieza a desmenuzar, a romperlo. Pero estamos rompiendo partículas, estamos haciendo polvo. Eso no es bueno. Desmenuzar significa ¿qué cosa? Poner el suelo seco en un mortero y con el mazo del mortero, ¿no es cierto?, hacer girar como haciendo masado y masaco, digamos, hablando en términos criollos. Entonces, al hacer esa ocasión, estamos desmenuzando y previamente se va tamizando la malla número 40. Entonces, los límites de Atterberg se hacen con suelo que pasa la malla número 40. Entonces, se va tamizando, lo que va a quedar un residuo, se sigue haciendo el mismo proceso en el mortero hasta desmenuzar el material. Luego de desmenuzar el material, entonces ya recién procedemos a colocar unos recipientes para poder hidratar la muestra. Entonces la preparación es la misma, de la misma muestra hay que preparar para límite líquido, para límite plástico y para límite de contracción. No solo preparar. Hay que tratar de la preparación de la muestra que sea con la mínima cantidad de humedad posible. Entonces esa muestra hidratada se coloca en un recipiente, se lo tapa con un paño. Supongamos que esto sea el recipiente que estoy colocando, se coloca la muestra y lo coloco un paño húmedo aquí o simplemente un papel húmedo, de tal modo que no haya evaporación. ¿Qué es lo que estoy haciendo con hidratar? ¿Hidratar qué significa? Que la humedad entre al núcleo de la partícula, que esté húmedo. Porque si no hago eso durante el proceso del ensayo, se va a ir secando la muestra y voy a sacar cualquier cosa, no van a ser los datos reales. Entonces, este proceso de hidratación mínimo son de 12 horas algunas veces, pero lo importante es que debía ser 24 horas, a veces dicen las normas 24 horas.
Pero a veces por premura del tiempo en el laboratorio, porque estamos afuera de trabajar, a veces no se cumplen esas condiciones. Pero por lo menos hay que tener varias horas hidratándose la muestra para que no se mientan los resultados. Bien, entonces una vez preparado la muestra de esa forma y tratada, se toman 3 porciones. Una porción para hacer límite líquido, una porción para hacer límite plástico y una porción para límite de contracción. Lo dividimos la muestra en 3 partes. Y esa nos va a servir para hacer los ensayos. Bien. Entonces, para hacer el ensayo del límite líquido, vamos a utilizar un aparato que se llama Casagrande, aparato de Casagrande, que es este. Este es un aparato con un platillo normalizado, con una manivela, con un eje excéntrico, como ven aquí. Entonces, al levantar la manivela, como el eje es excéntrico, entonces levanta el platillo y golpea en esta base. Este es un aparato, ¿no es cierto?, que en realidad es madera, pero forrado con caucho duro, para que el golpe sea seco. Entonces, con esta manivela que se ven aquí, esta manivela que se ven, se va, antes que nada, primeramente hay que calibrar la altura de caída del platillo. Y para eso tenemos este calibrador. Este es un ranurador que sirve para hacer la ranura, como se ve aquí. Para hacer la ranura se llama un ranurador. Pero en la parte posterior tiene una cabecita que mide exactamente 10 milímetros. Entonces, para subir o para levantar o bajar la altura de caída del platillo. Entonces yo regulo y pongo el regulador acá y voy a calibrar exactamente que la altura de caída sea 10 milímetros con este calibrador. Y eso me sirve para ranurar. Entonces, esta parte de aquí superior mide 10 milímetros y la parte inferior 2 milímetros. Entonces me va a hacer una ranura de este tipo. Aquí voy a tener 10 milímetros, como en este caso. 10 milímetros y aquí tengo 2 milímetros de abertura. Eso es lo que me deja el ranurador, esta punta de acá. Entonces, la muestra que preparé también tiene que tener especificaciones. Esta altura, desde aquí hasta la base, tiene que ser 10 milímetros también. No puedo poner y llenar la muestra del platillo. Estaría falseando mi ensayo. Entonces, la altura total que se coloca en el platillo es 10 milímetros en la profundidad mayor. Entonces voy a tener una ranura con 10 de abertura, con 10 de altura y 2 milímetros abajo. Esa es la ranura que voy a hacer. Entonces, una vez realizado eso, procedo a levantar el platillo con esta manivela. También eso tiene que cumplir una cierta cantidad de golpes por minuto, tampoco no es a toda velocidad, ni tampoco demasiado lento. Si fuera demasiado lento, entonces estaría haciendo que esta ranura se cierre. Y si fuera muy rápido, lógicamente va a sellar con muchos golpes. Entonces no es lo normal hacer a cualquier velocidad de golpes. Están especificados eso. Entonces tienen las normas que hay que cumplir. Y entonces cuando se va levantando, decía, con esta manivela, este platillo, y se hace golpear. Y se va contando el número de golpes para sellar esta ranura. Entonces, como dato, ¿qué vamos a tener? Cuando se cierra la ranura en toda la longitud del platillo, ¿no es cierto? No va a sellar completamente, supongamos que sea, bueno, toda esta muestra, y solamente va a sellar la parte media de aquí. Cuando cierra la parte media en una longitud de media pulgada, que es 12 milímetros, entonces ya no hago la prueba. En ese instante, tomo una espátula, tomo la muestra para determinar la humedad. Entonces, ¿qué obtuve del ensayo? El número de golpes necesarios para sellar la ranura y con qué humedad se selló esa ranura. Entonces, tengo dos datos: número de golpes y humedad. Con eso vamos a hacer una gráfica para saber cuál es su valor límite líquido.
Bien, entonces, lógicamente que el primer ensayo se hará con mayor cantidad de golpes, porque hemos dicho que la preparación de muestras se hace con la menor humedad posible. El segundo ensayo va a ser con menos golpes. El tercero con menos golpes. El cuarto con menos golpes. Por lo menos es conveniente hacer unos 4 puntos de ensayo. Mejor si es 5. Cuando uno está aprendiendo, mejor hacer con 5 puntos. Bien, entonces, una vez realizado eso, ¿no es cierto? Vamos a poner en una escala semilogarítmica. Esta escala semilogarítmica tiene el número de golpes necesario para hacer la ranura y el contenido de humedad. ¿Se viene aquí? Entonces nos va a trazar, lógicamente, como ven aquí, estos puntos casi son colineales. Alguna vez puede haber una pequeña variación, porque no se olviden que es un ensayo netamente empírico. Entonces, en ese caso, se interpola la recta. Ahora, si tengo un valor muy lejano, entonces desecho. Por eso siempre decía, para trazar una línea en el espacio necesito 2 puntos, ¿verdad? Pero si estuviera equivocado un punto, entonces esta recta va a estar totalmente equivocada. Es por eso necesario hacer por lo menos 4 o 5 puntos. En este caso he hecho 1, 2, 3, 4 puntos. Con 4 puntos ideal, o 5 puntos. Entonces, si me alejara un punto muy lejano a lo que está en estos puntos casi colineales, entonces lo desecho. Tomo solamente 3 o 4 puntos. Entonces, trazo esta recta. Esta recta se llama curva de flujo. Ahora, ¿cómo determino mi límite? Perdón, me olvidé de indicarles. Siempre hay que tratar de que la ranura cierre máximo hasta 40 golpes. Cuando si cierra en 45 golpes ya es muy rígido y no va a poder cerrar la ranura. Entonces trabajar en 40 máximo, que cierre la ranura en 40 golpes. Lo mínimo que cierren tal vez en 10 o 8. Entonces hay que hacer siempre que 2 valores sean mayores a 25 golpes para cerrar la ranura y otros 2 valores menores a 25 golpes para que cierre la ranura. Bueno, ¿por qué digo eso? Resulta que, como yo obtuve esta curva, no sé dónde está el límite líquido. Entonces el límite líquido va a ser la humedad correspondiente a los 25 golpes. Yo tengo que medir 25 golpes, trazo aquí y saco acá, y eso es mi límite líquido. Por eso es conveniente hacer una menor a 25 y otro valor de los extremos, porque sé que la humedad que corresponde a los 25 golpes para que cese la ranura, eso es lo que me da el límite líquido. Algunos laboratoristas muy caducos, resulta que en vez de hacer esta gráfica, que ven acá, hacen las pruebas hasta que la ranura cierre a los 25 golpes. Pero eso se pierde mucho tiempo, pero se puede hacer eso. Pero lo normal es hacer unos 4 o 5 puntos y hacer este gráfico. Con esto no va a fallar su límite, el ensayo del límite plástico, perdón, límite líquido. Hay otras fórmulas que enseguida vamos a ver. También tiene sus limitantes, ¿no? Pero es mucho más simple hacer ensayo. Lógicamente que este ensayo, que parece fácil, pero lleva tiempo. Fíjense, primeramente tenemos que preparar la muestra, eso va hasta que seque la muestra son 24 horas. Después de 24 usted desmenuza y hace el ensayo. Pongamos que se lleva unas 3 horas o 2 horas. Y después tiene que esperar que seque la muestra porque tiene que determinar la humedad. Otras 24 horas. O sea, lógicamente otros se van a hacer ensayos sucesivos, con otros ensayos, pero sin embargo tiene que esperar para el resultado mínimamente casi 2 días y medio para dar un resultado como debería ser la plasticidad. Por eso nunca es bueno exigir al laboratorio cuando sabemos que hay arcilla. Entonces si le dan en 2 horas, pues entiendo, por nada de la muestra no se puede dar. Entonces, este es un proceso. Si queremos hacer bien hecho, entonces tiene que necesariamente secar las muestras poco a poco, y eso lleva tiempo.
hasta que seque la muestra, va a ser 12 a 24 horas. El ensayo le va a dar unas 3 horas. El secado de muestras para determinar la humedad necesario para que se cierre la llanura llevó, pongamos, 24 horas, mínimamente 2 días y medio. Bien. Pero sin embargo, generalmente cuando son carreteras importantes, si hacemos cada 100, en 10 kilómetros cuando salen 100, ¿no? Y si en 100 kilómetros van a salir arriba de 1000. Imagínense hacer 1000 ensayos. Póngale 2 días. ¿Cuántas horas tendría que trabajar para hacer solamente el límite líquido? Entonces, en algunos casos, cuando son trabajos bastante largos, lógicamente que cuando se hacen, podemos utilizar esta fórmula para poder calcular con un solo ensayo. Pero sin embargo debe estar verificado, por lo menos, ¿no es cierto?, cada cierta cantidad de ensayos de límite líquido, hay que verificar por este sistema, este es el más seguro. Entonces hay que determinar también cómo trabaja el técnico. Si el técnico tiene ya experiencia, entonces no le va a fallar mucho. Entonces, si es así, entonces estas fórmulas son bastante simplificadoras, digamos, del trabajo, porque le quita tiempo. Pero verificación de la mano del calculista. Bien, supongamos, por ejemplo, utilizando esta fórmula, es determinada por la Bureau of Public Safety, o sea, la oficina pública, ¿no?, que está aplicada a carreteras, que determina esto de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí dice que la humedad para n golpes es igual a la humedad multiplicada por 100 dividido en pesos secos. Esta fórmula no le da limitantes para cuánto sirve. Usted puede hacer quiera de 5 hasta. Entonces, ¿qué significa? 4, 5, 0.3 para hacer la constante. Y la humedad es para un ensayo que hemos determinado. Entonces podemos calcular con un solo ensayo el límite líquido. Bueno, también podemos utilizar esta fórmula. Esto de la Estación Experimental de Hidrovías de Estados Unidos. Aquí dice, por ejemplo, como esta recta que estamos viendo aquí, se ha demostrado que esta recta no varía. Puede variar la humedad, puede variar el número de golpes, pero tangente de alfa. O sea, la alfa. Entonces, aquí por favor, eso, multiplicado, n es el número de golpes para hacer la llanura, dividido entre 25. Todo esto, este valor elevado a la tangente de alfa. Como decía, entonces, como se encontró que esta es una constante, entonces la tangente de alfa se convirtió en 0.121. Entonces la fórmula queda humedad para hacer la llanura, número de golpes para hacer la llanura, entre 25 elevado a 0.121. Entonces esto, ensayos. Entonces, con esto en cambio estamos simplificando. Con esto es utilizado en otros medios. Pero esto tiene una limitante, 30 nada más. Entonces hay que tratar de hacer que el rango.
que cierre 30 golpes hasta 30 golpes como máximo. Entonces, para eso es válido esta fórmula. Bueno, para determinar, o sea, como ven, este ensayo de límite líquido es netamente empírico, pero por lo menos estamos usando un aparatito, ¿no? que nos permite contar la cantidad de golpes para sellar esta ranura. Prácticamente los equipos modernos ya tienen inclusive un contador digital aquí, ¿no? Algunos ya le han puesto inclusive un pequeño motorcito que hace que mediante una polea le va el platillo y golpear. Pero siempre está la participación del hombre, porque el hombre que está mirando, ¿no es cierto?, que es esa ranura de media pulgada, y toma las muestras, la humedad, todo, y es manual. Entonces no hay una tecnología que aún reemplace lo que es el laboratorista. Bien, el límite plástico es un ensayo totalmente empírico. De la parte de la muestra que habíamos separado al inicio, cuando se hace la preparación de la muestra, entonces lo podemos dividir en 3 o 4 partes la porción de muestra y formar una pequeña bolilla con la palma de la mano, o sea que cuando pasemos con la palma de la mano sobre una superficie plana, entonces se va a ir haciendo un pequeño rollo de suelo. Entonces, lógicamente que eso también se hace con una cierta velocidad de pasada de mano. Y se va formando un pequeño rollito con la mano hasta que empiece a producir un requebrajamiento del rollito. Cuando empieza a requebrajarse el rollito, cuando alcanzamos un diámetro de 3 milímetros, cuando empieza a requebrajarse, entonces quiere decir que hemos alcanzado al valor del límite plástico. Entonces, lógicamente que aquí hay que hacer unos 2 o 3 ensayos para sacar la media. Entonces, el límite plástico va a ser el promedio, ¿no es cierto?, del límite plástico 1 más límite plástico 2 más límite plástico 3, entre 3 es el promedio que se maneja. Porque como es totalmente empírico, vamos a variar, porque no va a romper exactamente, digamos, los 3 milímetros. Aparte de eso, siempre hay que tener una varilla de 3 milímetros de referencia para llegar a obtener ese valor del diámetro comparando con el suelo. Pero algunos laboratorios, como hacen tanto ensayo, que ya eso no lo usan ni siquiera como referencia. Siempre es bueno tratar de usar un alambre, por un electrodo, digamos, ¿no es cierto?, de soldadura, viene de 3 milímetros, suficiente con eso, como con el punto de comparación, para llegar con el rollito hasta 3 milímetros. Bien, entonces en ese caso no es más que tomar ese rollito requebrajado, pesarlo, el peso húmedo, luego lo secamos, tenemos el peso seco y calculamos la humedad. Entonces esto no es más que humedad, fíjense, peso del agua, que es peso húmedo menos el peso seco, nos da el peso del agua. Entre el peso seco nos da humedad, multiplicado por 100. Entonces, es humedad, como ven aquí. Entonces, ahora, hay casos extremos. Si tenemos una arcilla muy cohesiva, especialmente en arcillas coloidales, ni por más que le hagamos hasta 1 milímetro, la arcilla no se va a requebrajar, porque tiene demasiada cohesión que no va a requebrajar. Ahí el laboratorista va a tener que utilizar su experiencia y dar al tanteo ese valor, lamentablemente. No va a requebrajar ni por más que esté todo el día con su muestra. El otro extremo es cuando los suelos están tendiendo a ser limos. En ese caso, se está moldeando con la palma de la mano el rollito y no se va a formar al final. Se va a convertir como un rollo de pan. Se le pone al tanteo
su valor del límite. Porque si seguimos haciendo los hoyitos de 3 milímetros, se desmorona. Y justamente en estos casos de que el suelo está tendiendo a ser granular o tendiendo a ser limo, la gente se equivoca y le va a dar que el índice plástico es negativo. Va a sacar mayor humedad del límite. Pero eso, aquí, fíjense, yo tengo voy a tener activo del índice plástico. Bueno, ahora el índice de plasticidad que nos indica plasticidad de ese suelo. Sí. Altamente plástico. Entonces, como ven, de su plástico, plástico, mediano plástico, altamente. Con la carretera, voy a tener que tratar de obviar pues si me da altamente plástico cuando el plástico sea medio de 15. Tendré que, si tengo una alternativa, tendré que tratar de trabajar con este, que es índice plástico menor a 7, de la capacidad. Bien. Límite de contracción. Es parecido, lo que hablamos. De la misma preparación de la muestra inicial, que habíamos dicho que se tenían que separar en 3 partes, entonces una de ellas estaba separada por límite de contracción. En este caso, es lo mismo, porque lo que aquí vamos a ver para que entiendan mejor. Aquí. Este es un ensayo de límite de contracción. Perdón, aquí límite de plasticidad. Este es el ensayo de plasticidad. Y este es con la parte casi grande, el límite líquido. Y para el límite de contracción, ¿qué hacemos? Utilizamos unos moldes que se llaman moldes Monel, o llamados también moldes de límite de contracción. Son moldes especiales que tienen aproximadamente unos 4 centímetros de diámetro, por 1 centímetro de altura, un poquito más. Pero esos moldes son de una materia especial que no produce mucha dilatación con la temperatura, cuando se seca. No es un latón común. Muchos utilizan un recipiente, digamos, de crema de Nivea, tal vez, no sé, lo que vienen con remedio, utilizan eso para hacer este límite. No debe hacerse eso. Hay que tratar de conseguirse siempre un recipiente de límite de contracción adecuado, que cumpla con las normas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos este ensayo? Fíjense, porque calcular este ensayo de límite de contracción, y nos hemos basado en esta gráfica. Esta fórmula que ven acá sale de esta gráfica. Simplemente tomando en cuenta el peso 1, y después acá hay un peso, fíjense, es el peso 1, el peso seco que estamos considerando aquí. Tomando este esquema, ustedes en su práctica que tengan después de clases, me van a encontrar esta fórmula, por diferencia de peso. Aquí tienen volumen 1 cuando está húmedo, cuando está secando va a bajar hasta un volumen 2, y después este volumen va a ir secando aquí. Pero ya el volumen ya no varía. Pero sin embargo, hasta este punto tenemos una humedad, este valor A, este es el valor del límite de contracción. Entonces ustedes toman en cuenta, utilizando esta fórmula simplemente de humedad, van a llegar a este valor. Fíjense, aquí tienen el peso húmedo, perdón, el peso del agua, menos el peso seco. ¿Qué es esto? Humedad, menos el volumen húmedo, menos el volumen seco, sobre el peso seco. Todo esto multiplicado por peso específico del agua, esto toman 1. Todo esto multiplicado por 100, ese es el límite de contracción. Entonces, esta gráfica, con estas
consideraciones que está haciendo, llegamos a esto. Ustedes lo van a resolver, por favor, para obtener esta fórmula. La fórmula ya está hecha, es lo que vamos a manejar. Pero es conveniente saber de dónde sale. Sale de esta gráfica. Bien. Entonces, cuando hacemos el límite de contracción, decía... aquí. Entonces, primeramente voy a colocar la muestra aquí. La muestra se coloca en la muestra húmeda, pero previamente se impregna el pequeño molde con vaselina sólida para que la muestra no se pegue. Lo que me interesa es determinar la galleta completamente sana cuando seque la muestra. Entonces voy a colocar esta muestra aquí. Pero pues una mesa de una altura aproximadamente de unos 5 centímetros de altura máximo, o 10 centímetros máximo, y de tal modo que la muestra que estoy colocando aquí se reparta uniformemente en toda la superficie. Eso lo voy a hacer con pequeños golpes. Entonces este es el recipiente que voy a ir compactando aquí. Al final hago el enlazo y tengo la muestra de contenido en este recipiente. Puedo pesar. Este peso que tenga acá va a ser menos el peso de la tara. Tengo el peso húmedo. Bien. Luego de secar, tengo el peso seco. Entonces, peso húmedo menos peso seco, tengo el peso del agua. Entre el peso seco por 100 me da humedad. Ya tengo un dato. Pero el problemita está aquí. Aquí. ¿Cómo calculo volumen 1, volumen 2? Entonces, como esta muestra ya lo calculamos su humedad, su peso seco también, pero aquí tengo que calcular ahora los volúmenes. El volumen de esto no es más que utilizar mercurio, HG, lo que llamamos, no van a confundir con mercurio de curar heridas. Este es mercurio HG. Bien, entonces lo colocamos el mercurio acá y va a tener protuberancia por su alta cohesión que tiene el mercurio. Entonces, para poder enlazar y sacar realmente su volumen después de calcularlo, entonces tenemos que utilizar este vidrio. Este se llama vidrio de Rowe y las puntitas que tiene aquí se llaman pinos. Entonces, esta plaquita de este material especial, y aquí fíjense, tiene que el suelo se llaman pínulas, y a este vidrio se llama vidrio de Rowe. Entonces, lo colocan aquí y lo sumergen esta punta de aquí para sirve para enlazar. Lo van apretando esta lámina con las puntas y va a expulsar toda la protuberancia que formó el mercurio aquí. Entonces vamos a tener el mercurio conteniendo en el molde de límite de contracción. Entonces una forma en este caso sería el volumen húmedo. No es más que el peso unitario del mercurio. Eso nos va a dar el volumen de esto. Porque el peso de mercurio es 12 gramos por centímetro cúbico. Así ya conocemos, entonces conocemos el peso unitario. El peso unitario, ¿cómo va a ser? Igual al peso sobre volumen. Entonces, el peso que contiene este mercurio dividido, contamos que hay un calculamiento del peso del mercurio dividiendo el peso unitario, nos va a dar algo similar. Por eso es importante que esta galleta de aquí me salga. Entonces, esta misma galleta que ya recuperé, porque me interesa el volumen, va a variar en volumen.
Pues para eso, ¿qué hago? Un recipiente también, con esta galleta lo voy a sumergir aquí. Tengo otro recipiente más grande acá para recoger el mercurio, el volumen desplazado. Entonces, con la ayuda justamente de esta lámina de vidrio, lo sumerjo y todo el excedente se va a dar. Bueno, una vez realizado eso, estar seguro de que esto ya está sumergido y bueno, todo el volumen de esto lo voy a pesar porque el volumen desplazado es igual al volumen de la muestra que coloqué. Y el peso unitario de mercurio me da el volumen 2, el volumen de la galleta seca, que es lo que necesito. Para esto, aquí este es el volumen nuevo, el volumen programa del agua. Entonces necesitaba conocer estos datos, entonces de ese modo se conoce tomando como constante, lógicamente, el peso unitario de mercurio. Ya. Entonces, de esta forma se hace el ensayo, lógicamente después o sea, no olvidaba indicarles, cuando la muestra se coloca al recipiente, para que no se produzca fisura en el suelo que vamos a colocar, que vamos a secar, es conveniente secarlo al aire 4 horas sin someter a ninguna temperatura de horno o nada. Simplemente colocarle al aire libre, de tal modo que se vaya la humedad y luego, cuando ya la muestra está, porque cuando tenemos húmeda la muestra es un color, y cuando se está secando es otro color, ¿verdad? Entonces, cuando ya empiece ya a notarse la sequedad de la muestra, se lo coloca al horno. Una temperatura baja, se puede colocar a 40 grados, después a 50, 60, 70, etcétera, hasta 100 grados, o sea, menos 105 grados. 105 o puede ser 95, sí. Hay una tolerancia de más o menos. Ya el volumen 1 y determina el peso seco también. Entonces, de ese modo se hace el ensayo en laboratorio del límite de contracción. Bien. Entonces, una vez determinado eso, calculan con esta fórmula. Lógicamente que el límite de contracción es unidad menor que el límite líquido, porque al inicio, fíjense, ¿ven? Estamos aquí en el límite de contracción, entonces esta humedad siempre va a ser menor a esto y menor a esto. No puede ser igual a esto, entonces estaríamos parciando. Entonces, de entrada hay que chequear los valores. ¿Cuánto de sería una natural
perdón, el tipo contra esto no es Ingeniero, no se le escucha bien.